de Comunicación, Mauricio Herrera, y al diputado del Partido Liberación Nacional, Rolando González. Bien, don Rolando, ayer deciden ustedes crear una comisión investigadora. ¿Cuál es puntualmente el objetivo de esa comisión? Bueno, vamos por partes. Cuando me refiere a ayer, pienso en Mossack Fonseca, que es la comisión que arrancó ayer. Bueno, se habla de la posibilidad, sí, de crear la comisión. En el caso de los viajes del presidente, podría ser materia de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Y esencialmente el tema es, uno, ¿el presidente de la República debe viajar? Sí. Dos, en el caso de Costa Rica, ¿ha habido exceso en los viajes? Sí. Tres, ¿la Asamblea Legislativa debe controlar cuál es el fruto de esos viajes? Sí. Con esos tres síes se ha abierto un debate nacional sobre los alcances de las actividades internacionales del presidente Luis Guillermo Solís. Me da la impresión de que uno en el mundo de la globalización debe entender que el presidente interactúe con otros colegas, con organismos internacionales, pero hoy la población y quienes ejercemos cargos de responsabilidad política vemos sinceramente con preocupación la exuberante agenda internacional de don Luis Guillermo Solís y cuyos resultados, al menos para la colectividad y para la Asamblea Legislativa, son poco tangibles. Eso nos mueve a requerir que nos den el informe detallado de los viajes, de participantes y de resultados concretos para determinar si ha habido razonabilidad o no la ha habido. Hoy pareciera que no. Mauricio Herrera, ministro de Información, no hay razonabilidad en los viajes del presidente. Acerca de lo que dice don Rolando, ahí coincido en dos de los sís, pero en otro no. En primer lugar, por supuesto que el presidente tiene que viajar, es parte de sus actividades normales y naturales. Por supuesto que la Asamblea Legislativa debe controlarlo, pero no son excesivos, son los viajes que han resultado necesarios. Créame que para nosotros como gobierno, también lo ha vivido don Rolando cuando ellos han estado en el poder, tenemos plena conciencia de que los viajes del gobernante son impopulares y que la gente no ve bien en términos generales que el presidente, que los ministros viajen al extranjero. Hay una idea de que cuando se viaja es como a pasear, en realidad son viajes de trabajo con agendas muy cargadas, justo lo necesario para las actividades que se deben cumplir, y estamos totalmente conscientes de que no son populares los viajes del presidente. Aún así son ineludibles. Si la administración pudiera limitarlos mucho más, se haría. Pero fíjese que incluso se ha hecho un esfuerzo importantísimo de contención, de reducción de gastos, de razonabilidad en los viajes y los gastos que se hacen en cada viaje. Tanto es así que en el 2015, en las partidas relacionadas con viajes al extranjero, viáticos y demás, se ahorró un 50% de lo que estaba presupuestado. Y también en el presupuesto del 2016 se recortó esa partida para viajes y para viáticos al exterior en un 17%, por lo menos en un 17%. Es decir, hay un esfuerzo muy concreto y muy claro de contención de gasto en esas tareas que son ineludibles, aunque sabemos que hay que hacerlas, por un lado. Y por el otro, en cuanto a los resultados, ve usted que las exportaciones siguen creciendo, a pesar de los problemas que ha habido internacionalmente y demás. Costa Rica sigue manteniendo un crecimiento constante de sus exportaciones, y también, si hablamos de resultados, solamente el año pasado, en inversión extranjera directa en el país, que es precisamente uno de los trabajos que se hace constantemente en los viajes del presidente, es promoción de exportaciones nacionales y promoción de inversión extranjera directa. El año pasado las expectativas que había fueron superadas en un 30% en cuanto a inversión extranjera directa. Fueron invertidos en el país 2.849 millones de dólares y llegaron 39 proyectos de inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa
y la colocación de nuestras exportaciones son trabajos de mucha paciencia, son trabajos de maduración, y para eso es esencial la visita a potenciales mercados del presidente de la República. En este caso, en Gran Bretaña, era absolutamente esencial la presencia del presidente, en primer lugar porque recién está comenzando a llegar al país British Airways y queremos que haya un muy buen flujo de turistas y de inversionistas en esos vuelos, y la presencia del presidente fue muy importante en varias ruedas de negocios con inversionistas británicos. Justamente eso es uno de los argumentos, don Orlando, que esgrimían ayer algunos diputados, por ahí escuché a Mario Redondo también, de que no hay claridad sobre los resultados de estos viajes. Oigamos elementos constitutivos de esto. Don Mauricio, ¿cuántos días ha pasado el presidente fuera de Costa Rica en 2 años? Eso es un dato que se podría precisar, pero eso hay que ajustarlo. Yo se lo preciso, más de 3 meses. ¿Será que los ministros son incompetentes? Yo creo, sinceramente, que el ministro de Relaciones Exteriores es muy bueno, y el de Comercio Exterior también. Son especialistas. ¿Por qué el presidente los tiene que sustituir tantas veces en 2 años? Es que, no sé, son 15, 16 salidas. Nos lleva casi a una salida por mes y medio. Atribuir a que cada uno de esos viajes está incidiendo en la balanza comercial me parece que es un exceso. No tiene asidero, para eso son los órganos técnicos. Cuando a mí me dicen que tiene que ir a una cumbre presidencial, no hay discusión, porque puede ir un vicepresidente o una vicepresidenta, pero la figura máxima es el presidente de la República. Pero cuando se trata de negociaciones comerciales como las que se dieron en Gran Bretaña, las instancias especializadas deben cumplir con sus requerimientos. ¿Qué va a pasar en este año, cuando ya empezamos una dinámica mucho más intensa con órganos de integración comercial, y que los jerarcas tendrán que viajar mucho más de lo que lo están haciendo? Lo avisoro por razones técnicas, y el presidente va a seguir con una agenda atiborrada de ires y venires. El último caso, viene llegando de Europa y ni siquiera se le ha enfriado el caballo y ya está con un pie en el estribo, porque va para Cuba a hablar con CARICOM, pero el canciller tiene la investidura para invitar a la actividad del 2017 con el pueblo limonense, que me parece excelsa, interesantísima, bien puesta. Pero es muy difícil explicarle a la ciudadanía ese ir y venir, esa ansiedad por estar fuera del país. Él es internacionalista, pero ahora es el presidente de la República. Y le voy a citar unanimidad, podría decirme usted, y se lo respetaría. Hoy se publica que hubo un incidente en el Consejo de Gobierno en septiembre porque se repartieron Biblias y el ministro de Ambiente objetó que eso se hiciera en casa presidencial. ¿Habráse visto semejante desafuero? Un tema de Consejo de Gobierno es si se reparten Biblias o no se reparten Biblias. Además de la connotación en un país cristiano, el presidente de la República no estaba. Si él hubiera estado en el Consejo de Gobierno, dice: señores, ese no es tema de discusión. La agenda es esta y a esta vamos. Eso es el liderazgo, no se puede ejercer a distancia o por control remoto. Y les cito un hecho concreto que se publica hoy y que ocurrió hace un tiempito, porque el país lo que resiente es que en medio problema fiscal, el número 1 del equipo de gobierno no está. No está. En eso, bueno, yo obviamente discrepo. Y son actividades que puede representar el canciller. Pero el ministro de en Relaciones esa Exteriores. situación hubo en primer lugar, el señor presidente estaba reuniéndose y tuvo una audiencia con el Santo Padre en Roma, y en Gran Bretaña, por ejemplo, se reunió con el ministro de Comercio e Inversiones británico, que es una figura obviamente de primer nivel en Reino Unido, y esa reunión era prudente, era oportuno. Además, ahí los resultados pueden ser mucho más tangibles con una presencia directa del presidente reunido con una figura de ese calibre en Gran Bretaña, pero además, también entre otras citas se reunió con, entre otros,
con el CEO de GlaxoSmithKline, que tienen una inversión importantísima en Costa Rica y que pretenden también incrementar sus operaciones en el país. De ahí que esos son contactos de primer nivel, que sin duda alguna el presidente es necesario que esté allí. Vea, yo cubrí presidencia como periodista mucho tiempo. Estuve con don José María Figueres, con don Oscar Arias, y con otros presidentes. Y con don José María Figueres era absolutamente normal cuando él viajaba. Yo lo acompañé muchas veces a estos viajes de promoción de inversiones, y era absolutamente normal en aquel momento, y lo sigue siendo hoy, que el presidente participe en ruedas de inversionistas, y no se trata de sustituir a ningún otro funcionario, es enviar el mensaje de la máxima importancia que le está dando el gobierno costarricense. Incluso en aquellos tiempos de José María Figueres, cuando todavía no se sabía hacia dónde estaban yendo algunas negociaciones, nos extrañábamos mucho algunos de ciertas visitas constantes a Silicon Valley en California, y de ahí terminó saliendo años después la importantísima inversión de Intel. Bueno, esos contactos que quizás en aquel momento, comenzando la administración Figueres, no se pueden entender por alguna razón, o porque eran negociaciones delicadas, luego toman total claridad frente a los impactos de ese tipo de acciones. De ahí que el trabajo de promoción de inversiones a menudo requiere la presencia directa del presidente de la como República. un mensaje por un de lado. máxima importancia. Y por el otro, Sí, sí. en el país, el presidente, con la tecnología que tenemos, se mantiene 24 horas totalmente conectado con nosotros, y créanos que son 24 horas porque estamos incluso en las madrugadas, muy temprano, muy tarde en las noches, recibiendo información y compartiendo con el presidente sus posiciones y puntos de vista acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, su presencia física inmediata, cuando también todo el resto del equipo de trabajo está haciendo sus tareas, no necesariamente es imprescindible para mantener control sobre cada detalle de lo que está ocurriendo en el país. Yo entiendo, don Mauricio es el vocero del gobierno y tiene que argumentar de esa manera. Le voy a hacer dos señalamientos concretos. Cuando usted compara con la administración de José María Figueres, o la de Oscar Arias, o la de Laura Chinchillo, Rafael Ángel Calderón o Miguel Ángel Rodríguez, ninguno, ni ella, le ofrecieron al país lo que le ofreció el PAC. Es que ustedes tienen un problema. Presentaron un breviario que desapareció y después no lo han aplicado. Y el último hecho es lamentablemente el de ayer, cuando el Consejo de Gobierno legitima que la Junta Directiva del Banco de Costa Rica ponga un gerente sin colegiatura, cuando ese es un requisito en los cargos de mediano don Rolando está entrando rango en un tema que no de es la administración que no financiera. Es mesa, no es el igual tema, lo pero puedo lo que le responder. quiero decir, don Mauricio, es que usted cumple con su deber, yo cumplo con el mío. Lo que siente el pueblo de Costa Rica es que el presidente no está en los grandes temas, no está en la conducción del sistema financiero, no está en la crisis fiscal, no está en la relación con los partidos presidente políticos. está absolutamente metido permanentemente 24 horas en estos grandes temas. Debe estar metido, pero metido en una recondidad donde solo ustedes lo encuentran. Porque no, e incluso él no solamente participa directamente en los debates, siempre que está siempre que hay alguna actividad importante en el país, incluso la semana pasada o la semana anterior al viaje había estado reunido con los supremos poderes de la República, mantiene un contacto directo y permanente con los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, mantiene un ¿Cuál contacto directo? Bueno, Permanente? una prueba de eso es que la próxima semana los vamos a recibir en el Consejo de Gobierno, solamente como un ejemplo así inmediato. Le pongo como y contraparte, le dije que ha viajado más de 90 días, más de 3 meses en 2 años. ¿Cuántas veces se ha reunido con los jefes de fracción? 50%. ¿Cuántas veces se ha reunido con las jefaturas de varios, fracción? y yo he estado presente en varias Le de esas aseguro reuniones. que son mucho menos que las que ha gastado fuera del país. Y Bueno, el más importante, tampoco se puede esperar que él relacionarse esté con la reunido Asamblea todos los Legislativa. días con los jefes de fracción. No, todos porque los días, además pero que tenemos, lo haga, tenemos un que lo ministro de la haga. presidencia que está encargado de esas tareas. Pero además, en los gastos, por ejemplo, en solamente el primer año de administración, si bien es cierto, había nominalmente más viajes del presidente Solís, en los gastos habían sido menores que los gastos que había hecho la presidenta anterior. Pero además, repito ese dato,
En el 2015 se recortaron o se ahorraron 50% de los gastos que estaban presupuestados para viajes al exterior y para viáticos. Y esa partida además se recortó 17% en el año 2016. De ahí que nuestro breviario, como le llama don Rolando, o nuestras normas éticas, que son muy estrictas, se cumplen al pie de la letra. Y hacemos un esfuerzo muy importante para reducir al mínimo los viajes y aún así, además, para reducir los gastos que se hacen. ¿Qué implica eso? Implica que funcionarios comparten habitación, implica que se está viajando en clase económica, implica que los gastos de viáticos se busca la manera de reducirlos al máximo cuando se está en el extranjero. Y por otro lado, si bien es cierto, somos totalmente conscientes de que los viajes son impopulares, es decir, a la gente no le gusta que los jerarcas estén fuera del país cumpliendo con sus tareas. Uno puede entender las razones que la población puede tener, aún así son viajes ineludibles, pero más allá de eso, fiscalmente, en términos fiscales, podríamos eliminar por completo los viajes y no tendrían un impacto sobre el déficit fiscal. Mauricio y don Rolando, tenemos comentarios y ya viene la respuesta de don Rolando. Así es, Varo nos dice, bien escuchar al diputado Rolando González, dado que es objetivo, claro y concreto, la agenda de Luis Guillermo Solís es de viajes, no de frutos concretos. Ernesto Echeverría nos dice, estamos claros que los viajes del presidente han sido totalmente innecesarios, es una cuestión de figurar por figurar. Rigoberto González dice, ¿quién asesora al presidente sobre la pertinencia de los viajes? Esos son los comentarios que tenemos en redes sociales. No, y como les decía, esas reacciones son totalmente naturales, son esperables y son comprensibles y además son respetables. Cometí un error hace un rato creando un sustantivo que no existe, entonces, a propósito del mundo recóndito del presidente de la República, que Mauricio dice que está disponible y yo le digo que está en lo recóndito porque no lo veo. Los mensajes concuerdan con lo que siente el pueblo de Costa Rica. Y obsérvese un detalle interesante. Termina don Mauricio su última intervención diciendo que aunque se recortara todo no tendría importancia fiscal. Numéricamente él tiene razón. Políticamente es una aberración lo que usted ha dicho. El país necesita señales inequívocas de que la austeridad que le vamos a pedir a la ciudadanía con proyectos fiscales y normas fiscales y todo lo demás, se aplica desde el primer lugar en altura hasta el más humilde. Precisamente. La gente no puede entender que el gobierno esté hablando de impuestos mientras se está gastando la plata en viajadera, indistintamente que sea el presidente de la República, sea usted o sea yo. Sí, pero en eso estamos, en eso coincidimos en lo impopular que puede ser, pero también sabemos que los gastos en términos absolutos han sido menores, e incluso menores que la administración pasada. Es un tema de apreciaciones. Yo creo que la ciudadanía lo que percibe es un gobierno lleno de contradicciones, que dijo que no iba a gastar en viajes y sigue en la viajadera. 3 meses fuera del país en 2 años de gobierno. Los viajes son los estrictamente necesarios. Imagínense que no lo fuera. Nos vamos porque si no nos van a cortar. Gracias a Rolando González, diputado de Liberación Nacional, y Mauricio Herrera, ministro de Información, y a ustedes por acompañarnos en RTN Revista. Buenos días. Buenos días.